fútbol está enfermo. Con los precios de las camisetas inaccesibles, las entradas cuestan un dineral y bueno, eres afortunado si te puedes permitir el abono de televisión. La intención por enriquecerse más y más aleja a este deporte de los fans para convertirlo en un producto de lujo. Pero hay un club que resiste, que se revela ante el fútbol moderno. Uno habla del San Pauli y habla de la rebeldía, habla de lo que es ser un antisistema. No presume de títulos, grandes estrellas, ni siquiera historia en primera división. San Pauli ist, wie sagt mein Leben. It means my life. Kind of religion. Pero sin embargo, su nombre resuena en todo el mundo. To do the right things in a wrong world, maybe. Bienvenidos a Hamburgo. Bienvenidos al FC San Pauli. Hamburgo es una ciudad-estado que gira en torno a su puerto industrial, el más grande de Alemania y uno de los más importantes de Europa. No solo recibe importaciones y exportaciones mercantiles, sino que también se ha convertido en puerta de entrada a todo tipo de ideologías, música, moda. Para que os hagáis una idea, su puerto se apoda la puerta de entrada al mundo. Y si me veis la nariz roja o los ojos un poco cerrados, no os voy a engañar, es porque hace un frío tremendo. Casi 2 millones de habitantes que convierten a Hamburgo en la segunda localidad más poblada del país y probablemente la más internacional de todas. Antes acogía a miles de marineros que venían a comerciar y ahora a miles de visitantes que no os penséis que vienen por turismo, sino que vienen para quedarse, para formar una sociedad cosmopolita adelantada a su época, construyendo una arquitectura futurista, implantando una mentalidad liberal y generando movimientos culturales que terminan recorriendo Europa. Por estos ríos han llegado ideas verdaderamente revolucionarias. Todos estos marineros que llegaban al puerto después de largas jornadas en alta mar buscaban disfrutar de su parada en Hamburgo con noches repletas de ocio y diversión. Así es la conocida Milla del Pecado, también llamada Reeperbahn, una calle que hasta el día de hoy es conocida por sus bares, burdeles, espectáculos de cabaret, un barrio rojo similar al que conocemos en Ámsterdam, pero digamos que este tiene mayor influencia a nivel cultural. En este barrio pasaron muchas cosas. Acá vive gente que es alternativa, vamos a decir que se dedica prácticamente a la prostitución y todas esas cosas. Hay gente trabajadora acá, normal, hay estudiantes, todo lo que vos quieras está en San Pauli. En los años 60 acogió a músicos y artistas que impulsaron el movimiento del rock. Aquí tocaron los Beatles, Queen. Todos los grupos musicales más importantes han pasado por acá y eso es lo que justifica que la gente sea un tanto más liberal. Pero el punto de inflexión llega en los años 80, hogar del movimiento punk. Dejad que os explique. Los cambios en el transporte y la globalización restaron importancia al puerto industrial, provocando una crisis económica que desató la rebelión. Este barrio de clase trabajadora se llena de jóvenes activistas que ocupan edificios vacíos luchando por los derechos de la vivienda. Se oponen a la presencia de grupos fascistas y encuentran en San Pauli un lugar para protestar contra el sistema. Aquí cada quien y cada cual puede vivir como quiere y a nadie le complican la vida por su forma de pensar o de vestirse o de ver. Se expresan a través de música, arte y fútbol. Mucho fútbol. Mientras el Hamburgo es el equipo poderoso de la ciudad, el equipo campeón de Europa y uno de los históricos de la Bundesliga, el FC San Pauli presume de valores que van más allá del deporte. El Hamburgo al final es uno de los equipos más históricos de Alemania, ya no solo representa un barrio en concreto, sino que representa a toda la ciudad de Hamburgo, es una de las ciudades más grandes y más importantes de Alemania y por tanto es uno de los clubes más históricos del país. En cambio el San Pauli es un club más pequeño porque además representa un barrio que es el barrio rojo de la ciudad de Hamburgo, un barrio en el que pues prácticamente nadie quería vivir, el lugar al que los apestados debían ir y por tanto el San Pauli durante una parte de su historia fue eso. No quiere decir que uno sea mejor que otro, pero sí que es muy evidente como uno es el histórico, es el antiguo, es el dinosaurio y otro es un poco el hermano pequeño que toca a veces un poco las narices. Los aficionados conformaron un club capaz de representar toda esa ideología que definía el barrio. Es el primer club en Alemania que integra principios fundamentales como la tolerancia y el respeto en las relaciones humanas. El primero en declararse públicamente antifascista, antirracista, antisexista, antihomófobo y anticapitalista. Die Fanszene vom FC St. Pauli ist links und antikapitalistisch, wichtig auf Themen wie Rassismus, Antirassismus, Homophobie, Sexismus aufmerksam zu machen. Genau, das sind, glaube ich, unsere größten Werte. Han rechazado patrocinadores multimillonarios a cambio de colaborar con la marca
Tienen más que prohibido vender el nombre del estadio y el fichaje más caro de su historia tan solo ha costado 1,5 millones de euros. Muchas veces han utilizado el marketing o la publicidad para seguir lanzando sus mensajes. Han llevado publicidad de Kein Fußball den Faschisten, que significa nada de fútbol para los fascistas. Oye, si tenemos que vender camisetas, si tenemos que trabajar con Puma, con las diferentes marcas, hagámoslo, pero hagámoslo como nosotros queremos, mandando los mensajes que nosotros queremos mandar. La filosofía del club es clara, no entiende el fútbol como un negocio, sino como lugar de encuentro para toda su comunidad. Y eso es innegociable, siempre firme en sus principios. Les importa tampoco todo el tema comercial, repercusión y redes sociales, que les ha dado completamente igual colaborar con nosotros. Por delante del turismo y los extranjeros, ellos priorizan a su gente, sus socios, su barrio, y tiene todo el sentido del mundo, la verdad, es totalmente respetable. Siendo egoístas, para este vídeo no tenemos acceso al estadio ni tampoco entrada al partido, pero bueno, nos tendremos que buscar la vida más que nunca. Además que es el primer vídeo de viajes que grabo solo, con la ayuda de un trípode y poco más. Por eso, antes de seguir, os pido más que nunca que dejéis un like, os suscribáis al canal y dejéis en comentarios qué opináis de esta ideología tan particular. Ya sabéis que os leo y os contesto a todos. Si uno se para a mirarlo atentamente, si va a su estadio, si ve las tradiciones que tienen sus aficionados, si investiga un poco sobre su historia, detecta rápidamente que hay muy pocos clubes como el San Pauli en el mundo. Cuando digo que el San Pauli es más que un equipo, es un hecho, no simple palabrería. A lo largo de su vida ha roto barreras que cambian la historia de este deporte. En 1963, momento donde el racismo estaba muy presente en la sociedad, el San Pauli fichaba a Kokou Gaia Kolarze, el primer africano negro en llegar al fútbol profesional de Alemania. En 2002, cuando todavía no se conocía a ningún futbolista homosexual, Conny Littmann fue nombrado presidente del club y en este caso fue el primer presidente abiertamente gay a nivel mundial. Y luego otra idea y otra anécdota que me parece curiosa es que en 2006, justo cuando toda Alemania estaba organizando el Mundial de la FIFA, ellos decidieron organizar el Mundial de la FIFI, ¿vale? Que es la Federación de Territorios No Reconocidos, de equipos de fútbol no reconocidos por la FIFA. Ellos crearon la FIFI, es un mundial que solo se ha jugado una vez, en la que evidentemente no participaron muchos. El San Pauli participó como la República de San Pauli, pero por ejemplo también participó Groenlandia, también participó el Tíbet y también participó Zanzíbar. Fueron antisistema hasta en el evento más grande que ha organizado Alemania. Un club que navega al margen del sistema no podía ser identificado de otra forma que con la bandera pirata. El icono se ha hecho tan popular entre los aficionados que el club ha decidido adoptarlo en camisetas, banderas e incluso en el túnel de vestuarios. There was a change in the fan scene in the 1980s. A lot of young new people came here. They go to the football club and they bring this Jolly Roger to the stadium. Los piratas al final no eran otra cosa que trabajadores de la mar que iban en contra de lo establecido, iban en contra de monarquías, iban en contra de nobles, iban en contra de aristócratas, iban en contra de burgueses. La piratería, como el luchar contra los grandes estando de parte de los pequeños, iba de la mano de lo que ellos querían transmitir. El San Pauli no es un equipo que gane muchísimos títulos, ni tampoco se pueden ver superestrellas sobre el campo, pero su mayor tesoro reside en los fans. Una comunidad fiel que apoya al equipo, sea en la división que sea. Y ese probablemente sea el valor más preciado para un equipo de fútbol. Y en Alemania es muy habitual que los fans sean importantes. En Alemania, por resumirlo rápidamente, existe la regla del 50+1, que implica que los aficionados, los socios, los abonados, tienen que tener el 50% de las acciones de voto más una, es decir, siempre tener la última palabra de todas las decisiones que se toman. Fanladen ist das sozialpädagogische Projekt hier, die Sprachrohr zwischen Fanszene und Präsidium. St. Pauli gründet eine Genossenschaft, das ist da geht es nicht um den Profit. Das bedeutet, alle Fans können sich ein Stück vom FC St. Pauli kaufen. Alle, nicht nur die Fans, alle Menschen können ein Stück dieses Vereins kaufen und haben dann Stimmrecht. En Alemania crearon el llamado Fanladen, una organización independiente que se encarga de representar a sus aficionados, mediar con el club y defender los intereses del barrio ante esta jungla comercial en la que se ha convertido el fútbol. With these values I told you, it's important to hear what each person says. So it's important to know what does the fans want
That's important for the club. En cualquier momento, los fans pueden solicitar una asamblea y dar su opinión, así como ejercer su voto en las decisiones que toma el club. Además que este Van Laden también tiene su parte de ocio, organizando eventos o incluso hacen talleres educativos para tratar temas como la igualdad de género, inmigración, salud mental. Todo este movimiento que os estoy explicando del San Pauli es tan potente que ya cruza fronteras. Ya recorre el planeta con más de 400 peñas de fans que se sienten identificados con sus principios. A día de hoy se puede apoyar al equipo desde Japón, México, Sudáfrica. There was a stadium and the name and maybe the sign of St. Pauli, and the fans, they were longer here than everything else. Every trade, every player, all come and go. And we stay here. Si vemos recientemente, el club en segunda Bundesliga tenía una mayor tasa de asistencia al estadio que muchos clubes de primera. Evidentemente ahora en primera división es imposible conseguir una entrada para ir a ver un partido del San Pauli, y es un estadio que está siempre lleno y que siempre anima, pase lo que pase, haya el ambiente que haya. Para que os hagáis una idea de su importancia, si no fuera por ellos, por los hinchas, este club ahora mismo estaría arruinado. En el año 2003, la crisis financiera era tan grande que su deuda podía terminar en bancarrota. Si fuera poco, la gestión deportiva también fue muy mala y el equipo descendió desde Bundesliga hasta la tercera división. El San Pauli vivía una situación desesperada, por lo que sus aficionados reunieron fuerzas para rescatar el club. A partir de la campaña Reteraction se empiezan a recaudar fondos con la venta de camisetas, conciertos benéficos, partidos amistosos. Toda la ciudad de Hamburgo e incluso toda Alemania se implicó para salvar al club, estabilizar las cuentas y reforzar todavía más la conexión entre el palco y las gradas. It's possible to stay outside the capitalist in the football industry? No. No. But there are companies, they come for St. Pauli because they they share the same values. That's the best we can get. But it's not possible to stay out of capitalism. Ya os podéis ir olvidando de eso de que el entrenador y los futbolistas del San Pauli sigan con las corrientes que nos tiene acostumbrada la industria del fútbol. Un club como este debe tener a grandes representantes sobre el campo y su máxima expresión es el capitán Jackson Irvine, probablemente el jugador más carismático que conozco. What's special about him is that he moved to St. Pauli. He moved here in the quarter, and that was very special for us because a lot of players, when they come here, they move somewhere nice or something outside and green and with a house and a garden. That's not what's here in the middle of the town or in our quarter. And this is a red light district. He's an anti-fascist man and with the same values than we. And I think he loves playing here and we love to have him here. Con aspecto de otra época, lleva en el club desde 2021, siendo un líder tanto dentro como fuera del campo. Participa en las reuniones del Van Laden, se ha rebajado el salario en varias ocasiones y está completamente implicado en las causas que defiende el club. De hecho, fue de los pocos futbolistas que en el Mundial de 2022 publicó una carta posicionándose en contra del régimen qatarí. Yeah, you can meet him in a bar. That's new. That's like in the old times. En el banquillo tampoco es que sean muy convencionales, ya que ascendieron con Fabian Hürzeler, entrenador que asumió el equipo con tan solo 29 años y lo sacó campeón con 31. Lo apodan el Julian Nagelsmann estadounidense y se ha convertido en el técnico más prometedor de toda Europa. Tanto es así que este mismo verano llegó a la Premier League fichado por el Brighton. Era mucho más difícil crecer y brillar y llamar la atención si consigues clasificar al Brighton a Europa League, Conference League, llegar lejos en una copa, que si simplemente peleas la permanencia con el San Pauli. Y justo el mismo fin de semana que el Hamburgo, su eterno rival, aseguraba la permanencia en segunda división, al otro lado de la ciudad, el barrio marginal ascendía a la máxima categoría del fútbol alemán. Por primera vez en toda su historia, el equipo pequeño se encontraba por encima del campeón de Europa. How does it feel to be above the other club for first time in history? It was very, very funny, and we said it a lot to the HSV fans. It makes me proud that we are above the other club. Die steigen nicht wieder auf, wir bleiben Zweitligameister. It feels great. Maybe it's just for a year, we don't know, but right now it feels pretty good. Tras terminar primero, salir campeón de segunda división, esta temporada el San Pauli es equipo de Bundesliga. 14 años después vuelve a recibir en su estadio a los Borussia Dortmund, Werder Bremen, Eintracht de Frankfurt y justamente hoy recibe al gigante alemán.
el Bayern de Múnich. 32 títulos de Bundesliga y 6 Copas de Europa se enfrentan ante los valores de un barrio de clase trabajadora. It's the famous Bayern München. Even if they don't win, it's going to be a great game. It's the match of the year, I think. We have worked hard to come here to this situation. It's now 4,935 days ago that we played the last match against Bayern Munich. Y no es que hoy sea un día muy especial, sino que durante todos los partidos de esta campaña el Millentor Stadium tiene su capacidad para 30.000 personas completamente llena. Los socios tienen acceso anticipado a entradas de un coste muy reducido, con descuentos para jóvenes, personas mayores, incluso gratuitas para aquellos aficionados que se encuentran en una situación de desempleo, que están en el paro. Para ser honestos, la política anticomercial es tan estricta que si no eres socio es prácticamente imposible conseguir una entrada. Fijaos en este ticket, se encuentra en el lateral para ver el partido más importante de la temporada y tan solo cuesta 17 euros. Vamos a intentarlo, pero si podemos ver el partido será un auténtico milagro. Kind of religion, you can say. It is not any day where I'm not talking about St. Pauli. St. Pauli ist, wie gesagt, mein Leben. Schau hier an, alle sind glücklich. Das ist, wie gesagt, Familie. Almost 20 years, more than 20 years. So I think my first game was in 2003. It means my life. Very good is that people are very tolerant, very social. Everyone can come, everyone is welcome. St. Pauli is one of the first clubs who forbid racism, homophobia. We are all here, all genders, all religions. There's no difference between the people. Not just like anti-fascist or something like this. It's more social. It's part of the city, part of the hood here. I think it means a lot to a lot of people. Aquí se calienta con música punk y los aficionados aprovechan la previa para mostrar pancartas y banderas de apoyo a causas sociales. Ya os digo que el resultado es lo de menos. Aquí da igual si el St. Pauli va ganando o perdiendo. Animar es una obligación, no se negocia. The feeling is the best feeling ever. I have friends from many other clubs. And they say the Millentor Stadium is the best vibe. Richtig schön, wenn 29.000 Menschen zusammen singen und einfach einen schönen Tag haben. It's crazy. It's not just the match. It's you meet the same people like every 2 weeks, like your family. I'm here with a broken or with a injured foot, and I missed 2 matches, and I cannot do this anymore. Being together, it's if the team doesn't play good, you don't start yelling. Still supporting the team, supporting each other, having a party together. And just be together. Si os fijáis, ni siquiera hay asientos. Esto es impensable de ver en España. Las gradas están preparadas con estas barandillas para mantenerse de pie durante los 90 minutos. Por cuestiones de seguridad, las gradas de pie están prohibidas en España. Pero en Alemania es algo cultural. Todos los estadios tienen una y eso le da un ambiente espectacular. I love to stand. It's a different feeling. Our space there where we are with all our friends, where I can party when we score a goal. El estadio del Millentor es punto de encuentro para toda una comunidad. Por fin lo entiendo. Ya he descubierto por qué este club es tan especial. El sentimiento de pertenencia a un barrio no entiende de victorias ni derrotas. Y el Fútbol Club St. Pauli va mucho más allá del fútbol. Por su identidad, sus valores, este es más que un club. Hoy, más que nunca, odio al fútbol moderno. A lot of football clubs, they want to be like a company. They are like a company, and St. Pauli don't want to be a company. They want to be a Genossenschaft, and they want to share what they have with everyone. Maybe this is the little thing you can do in capitalism: try to find every hole to to do the right things in a wrong word, maybe. So that's it.